En la fiesta de cumpleaños de mi nieto, faltaba mi silla. Mi nuera dijo, «Uy, parece que contamos mal». Todos se rieron. Nadie me defendió. Me fui en silencio y, simplemente, cancelé los cheques. Me alegro de tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final, y comenten desde qué ciudad me están viendo, para que pueda saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Debí haber sabido que algo andaba mal en el momento en que entré a ese patio trasero. La decoración era perfecta, con globos azules y plateados atados a cada silla, un pastel con temática de superhéroes que probablemente costó más de lo que la mayoría gasta en comida en una semana, y las mesas, arregladas con sumo cuidado. Todo gritaba caro, lo cual no me sorprendió, ya que había sido yo quien firmaba los cheques. Pero mientras me acercaba a la mesa principal, donde se suponía que debía sentarse la familia, mis pasos se hicieron más lentos. Conté las sillas una vez, y luego 2. 7 personas, 6 sillas. Abuela Evelyn, y Ethan vino corriendo hacia mí, con su rostro de 8 años iluminado por la emoción. Su disfraz de Spider-Man estaba impecable, otra cosa que había pagado sin que me lo pidieran. Lo abracé con fuerza, respirando ese dulce olor de la infancia. Pero mis ojos seguían volviendo a esa mesa. «Feliz cumpleaños, cariño», le susurré en el pelo. «¿Te estás divirtiendo en tu fiesta? Es la mejor. ¿Viste el castillo inflable? Y mamá va a traer un mago más tarde». Por supuesto que lo haría. Tiffany nunca hacía las cosas a medias, especialmente cuando alguien más pagaba la cuenta. «Evelyn, llegaste». La voz de mi nuera era dulce como la miel, pero había algo debajo que no podía identificar. Tiffany se deslizó hacia mí en su vestido de diseñador, ese que la vi cargar a la tarjeta de crédito que ayudé a pagar el mes pasado. Su sonrisa era perfecta. Ensayada. «Estamos tan contentos de que estés aquí». Señalé hacia la mesa. «¿Dónde debo sentarme?» Los ojos de Tiffany siguieron mi mirada, solo por una fracción de segundo, vi algo parpadear en su rostro. «¿Satisfacción?» Luego jadeó, llevándose su mano de manicura perfecta al pecho. «Oh, Dios mío, qué vergüenza. Debimos haber contado mal cuando preparamos todo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Contado mal». Como si yo fuera una adición de último minuto, un detalle que habían olvidado planificar. «Está bien», me oí decir, aunque mi pecho comenzaba a sentirse oprimido. «¿Puedo tomar una silla de...?» «No, no. No seas tonta», Tiffany agitó la mano con desdén. «Hay muchos asientos en las otras mesas. Estarás más cómoda allí de todos modos, más cerca de la barra», se rió, y algunos de los otros adultos rieron con ella. Mi hijo, Michael, apareció a su lado, rodeándola con los brazos por la cintura de esa manera automática que tienen las parejas casadas. Miró la mesa, luego a mí, y yo esperé a que dijera algo, que preguntara por qué su madre no tenía un asiento con la familia. En cambio, sonrió a modo de disculpa. «Lo siento, mamá. Ya sabes cómo se vuelve la planificación de fiestas. Tiffany ha estado tan estresada tratando de que todo sea perfecto para Ethan». «¿Estresada?» Planificar una fiesta con mi dinero la había estresado. Me quedé allí parada por lo que pareció una eternidad, aunque probablemente fueron solo unos segundos. Los demás invitados estaban llegando, padres que no conocía, dejando a niños que comerían el pastel que yo había pagado, mientras que la abuela del cumpleañero era relegada a sentarse con extraños. «Por supuesto», dije en voz baja. «Entiendo». Pero no entendía. No realmente. Lo que entendía era que esto no había sido un accidente. Las sillas habían sido contadas cuidadosamente. 6 para las personas que importaban, y ninguna para la mujer que lo hizo todo posible. Me dirigí a una de las mesas más pequeñas, dejando mi bolso junto a una mujer que nunca había visto. Ella sonrió educadamente y volvió a mirar su teléfono. A mi alrededor, la fiesta seguía su curso. Los niños chillaban de alegría en el castillo inflable. Los adultos se agrupaban, con copas de vino en la mano, charlando sobre horarios de fútbol y planes de vacaciones. Desde mi asiento, podía ver claramente la mesa familiar. Tiffany era el centro de atención, gesticulando animadamente mientras contaba alguna historia que hacía reír a todos. Michael asentía, completamente absorto en la actuación de su esposa.
Ethan se sentaba entre ellos, feliz e inconsciente, el pequeño príncipe de este reino cuidadosamente orquestado. Y yo estaba sentada sola, observándolo todo desde fuera. Mi teléfono pesaba en mi bolso. Lo saqué, mis dedos temblaban ligeramente mientras abría la aplicación de mi banco. Las transferencias automáticas brillaban en la pantalla como acusaciones. El pago de la hipoteca, los pagos del coche, la matrícula escolar de Ethan, la tarjeta de crédito de Tiffany, pago tras pago. Mes tras mes, año tras año. Todo este tiempo, había pensado que estaba ayudando. Pensé que estaba siendo una buena madre, una buena abuela. Pensé que mi dinero me estaba comprando un lugar en esta familia. En cambio, me había comprado la invisibilidad. El mago llegó, entre los aplausos atronadores de los niños. Mientras preparaba su equipo, Tiffany se levantó y tintineó su copa de vino con un tenedor. ¿A todos, puedo tener su atención? Solo quiero agradecerles por estar aquí para celebrar el día especial de nuestro Ethan. Esta fiesta no habría sido posible sin... Hizo una pausa, sus ojos recorrieron la multitud hasta que encontraron los míos. La sonrisa nunca vaciló. Sin todo el amor y el apoyo de familiares y amigos. Amor y apoyo. Ni una palabra sobre quién lo había hecho realmente posible. Me senté durante el espectáculo de magia, durante el corte del pastel, durante las interminables rondas de feliz cumpleaños. Vi a mi nieto apagar sus velas y pedir un deseo, probablemente por más juguetes o videojuegos, cosas que el dinero podía comprar. Cuando la fiesta finalmente comenzó a terminar y los padres empezaron a recoger a sus hijos llenos de azúcar, me acerqué a Ethan para despedirme. Me abrazó con fuerza, con el glaseado de chocolate todavía manchado en su mejilla. Gracias por mi regalo, abuela. Me encanta el set de Lego. De nada, cariño. Besé la parte superior de su cabeza, aspirando su olor una vez más. Luego levanté la vista y encontré a Tiffany observándonos, su expresión indescifrable. Gracias por venir, Evelyn, dijo, con la voz perfectamente cordial. Siento la confusión con los asientos. Confusión. La palabra tenía un sabor amargo en mi boca. Conduje a casa en silencio, mi mente repasando cada momento de la tarde. Para cuando entré en mi garaje, una extraña calma se había apoderado de mí. Ya no estaba enojada. No estaba herida. Estaba harta. Dentro de mi casa, me senté en la mesa de la cocina con mi portátil y comencé a revisar mi cuenta bancaria. Transferencia tras transferencia, pago tras pago. Miles de dólares saliendo cada mes para mantener a una familia a la que no le importaba guardarme una silla. Empecé con el pago de la hipoteca, cancelado. Luego los pagos de los coches, cancelados. Uno por uno, eliminé metódicamente cada transferencia automática, cada pago recurrente, cada lazo financiero que me ataba a personas que no me veían más que como una chequera abierta. Cuando terminé, cerré el portátil y me recliné en mi silla. Mañana, empezarían a entender exactamente lo que valía mi amor y apoyo. Y por primera vez en años, sonreí. Pasaron 3 días antes de la primera llamada. Estaba regando mi pequeño jardín cuando mi teléfono vibró con el nombre de Michael en la pantalla. Dejé que sonara hasta el buzón de voz y luego volví a mis tomates. Ellos, al menos, apreciaban el cuidado que les daba. Pero las llamadas siguieron llegando. Michael, Tiffany, incluso la escuela de Ethan, probablemente preguntándose por qué el pago de la matrícula estaba retrasado. Los ignoré a todos y, en cambio, pasé la noche con una botella de vino y una calculadora, haciendo algo que debería haber hecho hace años, sumar exactamente cuánto me había costado mi amor familiar. Las cifras eran asombrosas. Comenzó de a poco, como siempre suceden estas cosas. Cuando Michael y Tiffany se casaron hace 15 años, eran jóvenes y tenían dificultades. Solo ayuda con la boda, había dicho Michael. Solo el depósito para la casa, solo hasta que nos pongamos de pie. 15 años después, todavía estaban sobre mis pies. Pago de la hipoteca, $2.347 al mes. Llevaba 8 años pagándola, desde que el negocio de contratista de Michael había entrado en una mala racha que nunca pareció terminar. Pago del coche de Tiffany, $651 al mes por esa camioneta de lujo que, insistía, necesitaba por seguridad cuando nació Ethan. Pago de la camioneta de Michael,
$492 al mes, porque al parecer los contratistas necesitaban vehículos que costaban más que las casas de algunas personas. Matrícula de la escuela privada de Ethan, $200 al mes, porque la escuela pública no era lo suficientemente buena para el precioso hijo de Tiffany. Servicios públicos de su casa, $300 a $400 al mes, dependiendo de cuánto usara Tiffany el aire acondicionado. Pagos de seguros, otros $400 al mes cubriendo sus coches y su casa. Comestibles, Tiffany había adquirido el hábito de enviarme fotos de sus recibos del supermercado, siempre con alguna excusa sobre gastos inesperados, generalmente de $800 a $1000 al mes. Pagos de tarjetas de crédito, este era el que realmente hacía temblar mis manos. Los hábitos de compra de Tiffany habían acumulado una deuda que yo había estado pagando silenciosamente durante años. Otros $500 al mes de pagos mínimos sobre saldos que nunca parecían disminuir porque ella seguía gastando. Vacaciones, los viajes familiares a Disney World, los alquileres de casas en la playa, las escapadas de fin de semana sobre las que Tiffany publicaba constantemente en las redes sociales. Siempre tan agradecida por la familia que apoya nuestras aventuras. Otros $5,000 a $8,000 al año, en promedio. Gastos médicos, el ortodoncista de Ethan, las citas de dermatología de Tiffany, la fisioterapia de Michael después de que se lastimó la espalda moviendo muebles en lugar de contratar mudanzas. Lo que su seguro no cubría, lo cubría yo. Ropa, el vestuario profesional de Tiffany para su trabajo a tiempo parcial en una boutique. La constante necesidad de Ethan de zapatos y equipo deportivo nuevos. La ropa de trabajo de Michael. Más dinero saliendo cada mes. Reparaciones y mejoras del hogar, la nueva cocina que Tiffany había insistido en que necesitaban. La renovación del baño, el paisajismo, el mantenimiento de la piscina. Es una inversión en la casa, mamá, decía Michael, como si yo fuera a ver un centavo de esa inversión de vuelta. Cuando finalmente llegué al final de mis cálculos, me quedé mirando el número hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas. Solo en los últimos 5 años, les había dado $387,000. Casi $400,000 del seguro de vida de mi difunto esposo, mis ahorros, mi fondo de jubilación. ¿Para qué? Para sentarme sola en la mesa de un extraño mientras ellos se reían con sus amigos. Serví otra copa de vino y seguí investigando. También estaban las cosas más pequeñas, las que se acumulaban sin que yo me diera cuenta. Regalos de cumpleaños que costaban cientos porque Tiffany insinuaba lo que Ethan realmente quería. Regalos de Navidad que se volvían más caros cada año. Cestas de Pascua que parecían explosiones de una juguetería. Disfraces de Halloween que costaban más que el presupuesto mensual de comestibles de la mayoría de la gente. Luego estaban las emergencias de Tiffany. La vez que su portátil se estropeó y necesitaba uno nuevo de inmediato para el trabajo. La vez que su calentador de agua se rompió y no podía esperar un presupuesto de reparación. La vez que Ethan necesitó cirugía por un brazo roto y les faltaba dinero para el deducible del seguro. Siempre urgente, siempre necesario, siempre pagado por la abuela Evelyn. Pensé en mis amigas del centro de mayores, mujeres de mi edad, que hablaban de presupuestar sus medicamentos y elegir entre la calefacción y la comida. Mientras tanto, yo había estado financiando un estilo de vida que la mayoría de la gente de la mitad de mi edad no podía permitirse, para personas que ni siquiera podían asegurarse de que yo tuviera un lugar para sentarme en su mesa. La parte realmente amarga era cómo me habían hecho cómplice de mi propia explotación. Tiffany era brillante para hacer que sus peticiones sonaran como favores para mí. Sé cuánto te gusta malcriar a Ethan, decía cuando insinuaba algún juguete o experiencia caros. Solo queremos asegurarnos de que sepa lo generosa que es su abuela. O cuando necesitaba dinero para ella, vi este vestido que sería perfecto para la obra de teatro de la escuela de Ethan, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto en este momento. Probablemente pienses que soy tonta por preocuparme tanto por mi apariencia, pero quiero que Ethan esté orgulloso de su mamá. Me había hecho sentir como la abuela generosa, la mujer que podía permitirse ayudar, el miembro de la familia que los amaba tanto que quería compartir su buena fortuna. Lo que realmente era, ahora me daba cuenta, era un cajero automático con sentimientos. Michael había sido igual de manipulador, pero de una manera diferente. Jugaba la carta del hijo con dificultades, el hombre que intentaba mantener a su familia a pesar de las dificultades económicas que, de alguna manera, nunca terminaban. Odio pedirte esto, mamá, decía.
Pero hice en cuenta con estas vacaciones, y Tiffany ha estado trabajando muy duro, como si yo fuera la solución a los problemas que ellos mismos habían creado. Lo peor era que me lo había creído todo. Me había sentido útil, necesitada, importante. Cada pago se había sentido como amor, como si estuviera cuidando de mi familia como una buena madre y abuela debería. Incluso me sentí orgullosa cuando Tiffany publicaba fotos de su hermosa casa, su feliz familia, su vida perfecta. Mira lo que el amor puede construir, pensaba para mí misma. Lo que había construido era una prisión de mi propia generosidad. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Michael. Esta vez, respondí. Mamá, ¿qué demonios está pasando? El pago de la hipoteca fue rechazado y el coche de Tiffany fue embargado esta mañana. Su voz era frenética, enojada, acusadora. No preocupado por mí, no preguntándose si yo estaba bien, solo enojado porque el dinero había dejado de fluir. Hola, Michael, dije con calma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mamá, estamos en modo crisis aquí. El banco llamó por la hipoteca, la escuela quiere la matrícula de Ethan, y Tiffany está llorando porque se llevaron su coche directamente del estacionamiento del supermercado. ¿Qué pasó con las transferencias? Tomé un sorbo de vino, mirando mi jardín donde la luz del atardecer doraba todo. Las cancelé. Silencio. Luego, ¿las cancelaste? ¿Qué quieres decir con que las cancelaste? Quiero decir, que entré en mi cuenta bancaria y detuve todos los pagos automáticos. Es bastante simple, en realidad. Pero no puedes hacer eso. Dependemos de ese dinero. Y ahí estaba. La verdad que nunca antes había dicho en voz alta. Dependemos de ese dinero. Sé que lo hacen, dije en voz baja. Ese es el problema. Mamá, mira, si esto es por lo de los asientos en la fiesta de Ethan, Tiffany explicó que fue solo un error. Se siente fatal por ello. Un error. Incluso ahora, estaba mintiendo para protegerla. O tal vez se había convencido a sí mismo de que era verdad. Esto no es por una fiesta, Michael. Es por el hecho de que ambos se han acostumbrado tanto a tomar mi dinero que han olvidado que soy una persona, no una cuenta bancaria. Eso no es justo, mamá. Agradecemos todo lo que haces. De verdad, interrumpí. Porque desde mi punto de vista, solo soy valiosa cuando soy útil. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar, una cena que pagaron ustedes? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre en lugar de como a tu asesora financiera? Se quedó en silencio por un largo momento. Luego, mamá, estás siendo dramática. Te queremos, lo sabes. Pero no puedes cortarnos el grifo así. Tenemos obligaciones, responsabilidades. Yo también, dije, y mi primera responsabilidad es conmigo misma. Colgué antes de que pudiera responder. En cuestión de minutos, mi teléfono vibraba con mensajes de texto. Tiffany se había unido a la conversación ahora, y sus mensajes eran menos diplomáticos que la llamada de Michael. Evelyn, no sé qué te pasa, pero esto es cruel e injusto. Ethan va a sufrir por tu egoísmo. Nunca te pedimos que nos ayudaras. Tú te ofreciste. No puedes simplemente cambiar de opinión y destruir nuestras vidas. Voy a llamar a tu médico. Este no es un comportamiento normal. No estás pensando con claridad. Leí cada mensaje con creciente asombro. En la mente de Tiffany, yo era la que estaba siendo irrazonable. Yo era la cruel. Después de años de tomar mi dinero y tratarme como un miembro de la familia de segunda clase, ella realmente creía que era la víctima aquí. Pero fue su último mensaje el que me hizo reír a carcajadas. ¿Qué se supone que le diremos a Ethan cuando tengamos que sacarlo de su escuela y vender la casa? ¿Qué se suponía que le dijeran a Ethan? Tal vez podrían empezar con la verdad, que habían vivido por encima de sus posibilidades durante años, financiados por una abuela a la que habían dado por sentada hasta que el dinero se agotó. O tal vez podrían decirle que las acciones tienen consecuencias, y que tratar mal a la gente eventualmente te pasa factura. Mientras me preparaba para dormir esa noche, sentí algo que no había experimentado en años: paz. Por primera vez en décadas, no estaba preocupada por los problemas de nadie más, las necesidades de nadie más,
la crisis de nadie más. Mañana, sabía que escalarían la situación. Tiffany probablemente aparecería en mi puerta. Michael seguiría llamando. Intentarían la culpa, la ira, la manipulación, todas las herramientas que habían usado con éxito durante años. Pero yo no era la misma mujer que había salido de la fiesta de Ethan hacía 3 días. Esa mujer había estado desesperada por pertenecer, dispuesta a pagar cualquier precio por un lugar en su familia. Esta mujer había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. Y nunca iba a volver atrás. Tiffany llegó a mi puerta exactamente una semana después de que cancelé los pagos. La observé desde la ventana de mi sala de estar mientras se sentaba en un taxi. Al parecer, todavía no había conseguido otro coche. Respiró profundamente varias veces antes de salir. Se había vestido para la batalla, el vestido negro que siempre la hacía parecer seria y responsable, maquillaje mínimo para aparentar vulnerabilidad, y el pelo recogido de una manera que gritaba: «Soy una madre con dificultades». Dejé que llamara 3 veces antes de responder. Cuando abrí la puerta, su rostro se descompuso inmediatamente en lo que había aprendido a reconocer como sus lágrimas de actuación, las que aparecían a voluntad cada vez que necesitaba algo. «Evelyn, gracias a Dios que estás en casa. Tenemos que hablar». No la invité a entrar. En cambio, salí a mi porche delantero, cruzando los brazos mientras la enfrentaba. «¿Qué puedo hacer por ti, Tiffany?». La pregunta pareció desequilibrarla. Probablemente esperaba que la hiciera pasar, le ofreciera un té, le preguntara qué pasaba. Eso es lo que la vieja Evelyn habría hecho. «¿Qué puedes hacer por mí?», repitió, su voz subiendo con indignación. «Evelyn, estás destruyendo a nuestra familia». Ethan lloró hasta quedarse dormido anoche porque tuvimos que decirle que podría tener que cambiar de escuela. ¿Es eso lo que querías? ¿Hacerle daño a un niño inocente? Ahí estaba, la carta de Ethan. Siempre había sabido exactamente qué botones presionar, y mi nieto siempre había sido su arma más efectiva. «Lo que quiero», dije con calma, «es que tú y Michael se responsabilicen de sus propias vidas». El rostro de Tiffany se enrojeció. ¿Responsabilidad? Hemos estado trabajando como locos tratando de construir una vida para nuestro hijo. ¿Crees que ha sido fácil para nosotros pedir ayuda? ¿Crees que disfrutamos teniendo que depender de ti? La mentira fue tan descarada que me dejó sin aliento. Lo disfrutaron lo suficiente como para hacerlo durante 15 años. No teníamos otra opción, gritó, y noté que mi vecina, la señora Davis, se detuvo mientras recogía su correo, claramente escuchando. Tiffany también se dio cuenta y bajó la voz, pero el veneno permaneció. El negocio de Michael ha estado en dificultades desde la recesión. Yo he estado trabajando a tiempo parcial para poder estar ahí para Ethan. Hemos estado haciendo lo mejor que hemos podido con lo que tenemos. Y lo que tienen, dije en voz baja, siempre ha incluido mi dinero. Tanto que olvidaron que en realidad no era suyo. La máscara de Tiffany finalmente se deslizó por completo. Tú te ofreciste. Cada vez, te ofreciste. Dijiste que querías ayudar. Dijiste que amabas cuidar de tu familia. No actúes como si te hubiéramos obligado. Tenía razón, por supuesto. Yo me había ofrecido. Pero lo que convenientemente olvidaba era cómo habían surgido esas ofertas. Las indirectas, los suspiros, las historias cuidadosamente elaboradas sobre las decepciones de Ethan o sus dificultades. La forma en que me había hecho sentir egoísta si no resolvía inmediatamente sus problemas con mi chequera. Tienes razón, dije, y por un momento, pareció aliviada. Yo me ofrecí. Y ahora, me desofrezco. Su rostro se puso blanco. No puedes hacernos esto. Tenemos obligaciones, contratos. A la compañía hipotecaria no le importan tus sentimientos heridos, Evelyn. Quieren su dinero. Entonces será mejor que encuentren la manera de dárselo. ¿Con qué?, chilló, abandonando toda pretensión de control. Michael apenas gana lo suficiente para cubrir la comida, y mi trabajo paga una miseria. Conoces nuestra situación. Siempre has conocido nuestra situación. Y ahí estaba el meollo del asunto. Siempre había conocido su situación, que era que habían construido un estilo de vida que no podían permitirse y esperaban que yo lo financiara indefinidamente.
Nunca habían intentado vivir dentro de sus posibilidades porque nunca habían tenido que hacerlo. Tal vez deberías conseguir un trabajo mejor, sugerí. Tal vez Michael debería expandir su negocio o encontrar trabajo adicional. Tal vez deberían mudarse a una casa que realmente puedan pagar. Tiffany me miró como si le hubiera sugerido que se mudaran a Marte. No podemos simplemente desarraigar a Ethan. Toda su vida está aquí, su escuela, sus amigos, sus actividades. Y Michael no puede hacer que aparezca más dinero por arte de magia. Pero yo sí puedo, pregunté. ¿Es eso, Tiffany? Michael no puede ganar más dinero, pero la abuela Evelyn puede seguir firmando cheques para siempre. Eso es diferente. Tú estás jubilada. No tienes las mismas presiones que nosotros. Tu casa está pagada. No tienes un hijo en quien pensar. Tengo un nieto en quien pensar, interrumpí. Y en lo que pienso es en qué tipo de hombre se convertirá si crece viendo a sus padres aprovecharse de una mujer mayor y llamarlo amor. Las palabras la golpearon como un golpe físico. Por un momento se quedó sin habla. Luego las lágrimas comenzaron de nuevo, pero estas parecían reales. ¿Cómo puedes decir eso? Te queremos, Evelyn. Ethan te adora. Eres su abuela. Y, sin embargo, no me guardaron un asiento en su fiesta de cumpleaños. Ella se estremeció. Eso fue un error. Te lo dije, contamos mal. ¿Basta? Mi voz fue más aguda de lo que pretendía. Deja de mentirme, Tiffany. Deja de mentirte a ti misma. No contaste mal nada. Me excluiste deliberadamente porque te has acostumbrado tanto a verme como una cartera que olvidaste que soy una persona. Nos miramos fijamente a través del abismo que se había abierto entre nosotras. Podía verla calculando, tratando de averiguar qué enfoque podría funcionar. Las lágrimas no eran efectivas. La ira había sido contraproducente. La culpa no estaba funcionando. ¿Qué quedaba? Bien, dijo finalmente, con voz fría. ¿Quieres jugar rudo? Juguemos rudo. Si nos cortas el grifo, perderás a Ethan. Perderás a tu hijo. Perderás a toda tu familia, Evelyn. ¿De verdad vale más tu orgullo que eso? La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotras como una pistola cargada. Estaba apostando a que mi amor por Ethan superaría todo lo demás, que cedería antes que arriesgarme a perder el acceso a mi nieto. Hace 6 meses, habría tenido razón. Si amar a Ethan significa financiar tu estilo de vida, dije en voz baja, entonces tal vez necesite amarlo desde la distancia hasta que tenga la edad suficiente para entender la diferencia. La boca de Tiffany se abrió. Había jugado su as y yo le había visto el farol. Te vas a arrepentir de esto, dijo, retrocediendo hacia el taxi. Te vas a arrepentir tanto de esto. Cuando estés sentada sola en esta casa sin familia, sin nieto, sin nadie que se preocupe por ti, recuerda que tú elegiste esto. La vi subir al taxi y alejarse, con el corazón martillando contra mis costillas. La amenaza que había hecho no estaba vacía. Absolutamente intentaría mantener a Ethan alejado de mí. Michael estaría de acuerdo porque siempre estaba de acuerdo con lo que Tiffany quería. Pero mientras estaba allí en mi porche, algo inesperado sucedió. En lugar del miedo aplastante que esperaba sentir, sentí alivio. Porque Tiffany finalmente me había mostrado quién era realmente, y en quién Michael había elegido convertirse por extensión. No eran mi familia. Eran personas que me habían estado usando. Y cuando dejé de ser útil, mostraron sus verdaderos colores de inmediato. La familia real no te amenaza con el exilio por establecer límites. La familia real no te castiga por negarte a arruinarte por su comodidad. Esa noche, Michael llamó. Su voz estaba cansada, derrotada de una manera que nunca antes había escuchado. Mamá, por favor. Tiffany me contó sobre su conversación de hoy. Ella está muy molesta. Me imagino que lo está. Mira, sé que las cosas se calentaron, pero necesitamos arreglar esto. Por el bien de Ethan, si no por otra cosa. ¿Qué es exactamente lo que quieres arreglar, Michael? Quiero a mi familia de vuelta. Quiero que seas parte de la vida de Ethan. Quiero que encontremos una manera de seguir adelante. Por un momento,
La esperanza parpadeó en mi pecho. Tal vez Michael era diferente de Tiffany. Tal vez podía ver más allá del dinero, hacia lo que realmente importaba. ¿Cómo se ve eso para ti?, pregunté con cuidado. Bueno, obviamente no podemos volver a como eran las cosas, pero tal vez podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. Tal vez podrías ayudar solo con las cosas esenciales, la hipoteca, la escuela de Ethan. Podríamos recortar en todo lo demás. La esperanza murió tan rápido como había aparecido. Incluso ahora, después de todo, todavía estaba pidiendo mi dinero. Una cantidad reducida tal vez, pero todavía estaba pidiendo. Michael, dije suavemente. ¿Entiendes lo que pasó en la fiesta de Ethan? Fue un malentendido. No, no lo fue. Tu esposa me humilló deliberadamente frente a una sala llena de gente, y tú te quedaste ahí y la dejaste hacerlo. Después de 15 años pagando por tu vida, ni siquiera valía una silla en la mesa familiar. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Lo siento, mamá. Debería haber dicho algo. Debería haberte defendido. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Pero no lo hiciste. Y eso me dice todo lo que necesito saber sobre dónde estoy en tus prioridades. Pero podemos arreglar esto. Podemos hacerlo bien. Con mi dinero. Mamá, eso no es. Se detuvo, corrigiéndose. No se trata solo del dinero, ¿verdad? Porque cada solución que has propuesto implica que yo siga pagando por tu estilo de vida. Podía escuchar a Tiffany en el fondo, su voz aguda y urgente, aunque no pude distinguir las palabras. Tengo que irme, dijo Michael abruptamente. Pero, mamá, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Por favor, piensa en Ethan. La línea se cortó. Me senté en mi cocina, mirando mi teléfono, y me di cuenta de algo que debería haberme aterrorizado, pero de alguna manera no lo hizo. Puede que nunca vuelva a ver a mi nieto. Pero también me di cuenta de otra cosa. Preferiría perder a una familia que solo me valoraba por mi dinero que seguir pagando por el privilegio de ser tratada como basura. Por primera vez en 15 años, era libre. Y la libertad, resultó, valía más que todo el dinero que les había dado. El silencio comenzó de inmediato. No el tipo de silencio pacífico que había anhelado, sino el tipo deliberado y castigador que se sentía como ser borrada de la existencia. Mi teléfono, que solía vibrar constantemente con peticiones y demandas disfrazadas de comunicación familiar, se quedó completamente en silencio. No había mensajes de buenos días de Michael. No había fotos de Ethan de Tiffany. No había llamadas pidiendo consejos que en realidad eran para pedir dinero. Nada. Me dije a mí misma que esto era lo que quería. Había comprado mi libertad, y el silencio era el precio. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la quietud comenzó a sentirse menos como paz y más como castigo. 2 semanas después de la visita de Tiffany, estaba en el supermercado cuando me encontré con Chloe Anderson, la antigua niñera de Ethan. Conocía a nuestra familia desde hacía años, y probablemente había ganado más dinero de mí que de sus empleadores reales, ya que siempre le pagaba extra para que cuidara bien de mi nieto. Señora Reed, me llamó desde el pasillo de los cereales. No la he visto en mucho tiempo. ¿Cómo está el pequeño Ethan? La pregunta me golpeó como un golpe físico. ¿Cómo estaba Ethan? No tenía ni idea. Él está bien, logré decir. El rostro de Chloe se iluminó. Escuché sobre la situación de la escuela. Eso debe ser muy difícil para todos ustedes. Pero al menos podrá verlo más ahora, ¿verdad? El lado bueno de las cosas. Mi sangre se heló. La situación de la escuela. Oh, ya sabe, tener que cambiarse a la escuela pública. Tiffany lo mencionó cuando llamó para ver si podía ayudar con el cuidado después de la escuela. Dijo que era solo temporal mientras todos resolvían las cosas financieramente. La expresión de Chloe cambió de repente al registrar mi confusión. Oh. Oh no, usted no lo sabía. Logré disculparme y huí a mi coche, con las manos temblando mientras arrancaba el motor. Realmente lo habían hecho. Habían sacado a Ethan de su escuela, la escuela por la que yo había estado pagando, la escuela que amaba,
y yo me estaba enterando por una adolescente en el pasillo de los cereales. Esa noche, hice algo que no había hecho en 3 semanas. Conduje hasta su casa. Lo que vi me oprimió el pecho de dolor. El letrero de "se vende" en el césped delantero ya era bastante malo, pero fueron los detalles los que me rompieron el corazón. Las jardineras de Tiffany, antes rebosantes de costosas flores de temporada, estaban marrones y muertas. El césped, generalmente mantenido por un servicio que yo había pagado, estaba crecido y desigual. La camioneta de Michael no estaba en la entrada, probablemente embargada como el coche de Tiffany. Pero lo peor de todo fue Ethan. Pude verlo a través de la ventana de la sala, sentado solo en el suelo frente al televisor. La habitación se veía extraña de alguna manera, más vacía. Debían haber vendido muebles. Me senté en mi coche al otro lado de la calle, observando la pequeña figura de mi nieto, y me sentí como la peor persona del mundo. Esto era mi culpa. Yo le había hecho esto. Mi teléfono vibró con una notificación de Facebook, algo que rara vez revisaba. Pero esa noche, por alguna razón, lo abrí. Tiffany había publicado una foto de Ethan en lo que parecía ser una feria escolar. Estaba sonriendo, pero era una sonrisa forzada, del tipo que los niños aprenden a poner cuando los adultos les piden que posen. El pie de foto me revolvió el estómago. Ethan siendo valiente en el festival de otoño de su nueva escuela. Algunos cambios son difíciles, pero estamos agradecidos por el nuevo comienzo y por las personas que realmente se preocupan por nuestra familia. Almohadilla bendecidos, almohadilla nuevos comienzos, almohadilla familia real. Los comentarios debajo eran una mezcla de apoyo y curiosidad. ¿Qué pasó?, preguntó una amiga. ¿Por qué cambiaron de escuela? La respuesta de Tiffany fue rápida y directa. A veces descubres quién es tu verdadera familia. Estamos aprendiendo a depender de nosotros mismos y de las personas que realmente nos aman incondicionalmente. La implicación era clara. Yo era la condicional. Yo era la que los había abandonado. En la versión de los hechos de Tiffany, yo era la villana que había retirado el apoyo a una familia inocente que luchaba por salir adelante. Revisé más publicaciones, cada una narrativa cuidadosamente elaborada de sus dificultades. Fotos de Ethan ayudando a empacar cajas, con leyendas sobre enseñarle el valor del trabajo duro. Una foto de Tiffany en lo que parecía un restaurante, vistiendo un uniforme. Nuevo trabajo, nuevas aventuras. A veces la vida te lleva en direcciones que nunca esperabas, pero estamos agradecidos por cada bendición. Había conseguido un trabajo de tiempo completo por lo que parecía. Michael también aparecía en algunas fotos, más delgado y más cansado de lo que nunca lo había visto, pero trabajando, construyendo una terraza, pintando una casa, haciendo trabajo manual real en lugar del esporádico trabajo de contratista que hacía cuando sabía que mi dinero cubriría cualquier déficit. Una parte de mí se sentía orgullosa de ellos por finalmente asumir la responsabilidad de sus vidas, pero una parte más grande se sentía enferma al ver cómo habían convertido su nueva ética de trabajo en una narrativa de martirio, conmigo como la abuela cruel que había abandonado a su familia en su hora de necesidad. Lo peor era ver a Ethan en estas publicaciones. No muchas lo incluían. Tiffany era demasiado inteligente para explotar la tristeza de su hijo por puntos en las redes sociales. Pero cuando aparecía, se veía más pequeño, de alguna manera más silencioso. En una foto, estaba sentado en lo que claramente era una sala de estar mucho más pequeña y destartalada, leyendo un libro de la biblioteca en lugar de jugar con los costosos juguetes que una vez abarrotaron su casa. Quería llamarlo, escuchar su voz, decirle que la abuela lo extrañaba y lo amaba. Pero Tiffany había dejado claro que el contacto solo ocurriría en sus términos, y sus términos parecían ser nunca. 3 semanas después del descubrimiento en Facebook, estaba regando mi jardín cuando la señora Davis de al lado me llamó desde la valla. Evelyn, querida, ¿estás bien? He estado preocupada por ti. Levanté la vista, sorprendida. La señora Davis y yo habíamos sido vecinas durante 5 años, pero nunca habíamos sido particularmente cercanas. Estoy bien, gracias. Es que, bueno, no he visto a tu familia por aquí últimamente. Ese niño tan dulce que solía ayudarte con tus flores. ¿Está todo bien? La amabilidad en su voz casi me deshizo. Estamos, tomándonos un descanso el uno del otro, logré decir. Ella asintió con conocimiento. La familia puede ser complicada.
Mi hija y yo pasamos por una mala racha hace unos años. A veces el espacio es saludable, incluso cuando duele. ¿Cuánto tiempo estuvieron tomando espacio? Unos 6 meses. Los 6 meses más largos de mi vida. Pero lo necesitábamos. A veces tienes que perder a las personas para darte cuenta de lo que realmente significan el uno para el otro. Esa noche me acosté en la cama, pensando en las palabras de la señora Davis. 6 meses. ¿Podría sobrevivir 6 meses de este silencio? ¿Y si duraba más? ¿Y si Ethan se olvidaba de mí por completo? Pero luego pensé en esa fiesta de cumpleaños, en sentarme sola mientras Tiffany era el centro de atención en la mesa familiar. Pensé en 15 años de pagos, 15 años de ser dada por sentada, 15 años de ser valorada solo por lo que podía proporcionar. Tal vez algunas pérdidas valían la pena el dolor. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. A través de mi mirilla, vi a una mujer que no reconocí, de mediana edad, vestida profesionalmente, con una expresión amable pero seria. ¿Señora Ree? Mi nombre es Linda Ramírez. Soy trabajadora social de los servicios de protección infantil. Mi sangre se convirtió en hielo. Abrí la puerta con manos temblorosas. Ethan está bien. Ethan está bien, me aseguró rápidamente. ¿Puedo pasar? Me gustaría hacerle algunas preguntas. Nos sentamos en mi sala de estar, y Linda sacó un pequeño cuaderno. Recibimos un informe expresando preocupación por el bienestar de un niño. La persona que llamó sugirió que un miembro de la familia podría estar reteniendo apoyo financiero que es necesario para el bienestar del niño. La miré fijamente. Alguien llamó a los servicios de protección infantil porque dejé de darle dinero a mi hijo. La expresión de Linda se mantuvo neutral. ¿Puede hablarme de su relación con su nieto y sus padres? Respiré hondo y le conté todo, los años de pagos, la humillación de la fiesta de cumpleaños, las amenazas y la manipulación. Linda escuchó sin juzgar, tomando notas ocasionales. Señora Reed, dijo cuando terminé, usted no está legalmente obligada a proporcionar apoyo financiero a la familia de su hijo adulto. La persona que llamó parece haber malinterpretado cómo funcionan estas cosas. Pero Ethan está sufriendo por mi decisión. Está siendo alimentado, vestido y alojado. Sí, pero no de la manera en que estaba antes. Entonces no está sufriendo, dijo suavemente. Se está adaptando. Hay una diferencia. Linda cerró su cuaderno. Los niños son notablemente resilientes. A menudo más resilientes que los adultos que se preocupan por ellos. Después de que se fue, me senté sola con sus palabras. Ethan era resiliente. Se estaba adaptando. Tal vez esto era exactamente lo que necesitaba ver. Que la vida no gira en torno al dinero. Que las familias no existen para apoyarse financieramente. Que el amor no es algo que se compra. Esa noche, tomé una decisión. Le escribí una carta a Ethan, no para ser enviada ahora, sino para ser guardada para cuando fuera mayor. En ella, le expliqué todo, por qué había tomado las decisiones que tomé, cuánto lo amaba y cómo esperaba que algún día lo entendiera. La sellé en un sobre con su nombre y la puse en mi joyero, junto al anillo de bodas de mi difunto esposo. Algún día, cuando Ethan tuviera la edad suficiente para tomar sus propias decisiones sobre nuestra relación, tendría la historia completa. Hasta entonces, esperaría. Y trataría de aprender algo en lo que nunca había sido buena, como amar a alguien sin tratar de arreglar todo por ellos. El silencio continuó, pero se sentía diferente ahora, menos como un castigo y más como una preparación. Estaba aprendiendo quién era cuando no me definía mi utilidad para los demás. Fue más difícil de lo que esperaba, pero también más liberador de lo que me atrevía a esperar. La verdad llegó de la fuente más inesperada, Rachel Baker, la antigua mejor amiga de Tiffany. No había hablado con Rachel en más de 2 años, no desde que ella y Tiffany tuvieron su pelea por algo que nunca entendí del todo. Así que, cuando me llamó un martes por la tarde, 4 meses después de que mi familia me hubiera cortado el contacto, casi no respondo. Evelyn, soy Rachel. Espero que no te importe que te llame, pero creo que hay algo que necesitas saber. Su voz era vacilante, nerviosa. Hicimos planes para vernos en una cafetería del centro, un lugar neutral, donde no correríamos el riesgo de encontrarnos con nadie de nuestro antiguo círculo social.
Rachel parecía más vieja de lo que recordaba, cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Pidió su café solo y fue directamente al grano. Escuché lo que pasó contigo y Tiffany, lo de la situación del dinero. Me tensé, esperando otro sermón sobre la lealtad familiar o sobre cómo estaba hiriendo a Ethan. ¿Y qué con eso? Ella ha estado diciendo a la gente que tuviste una especie de crisis nerviosa, que te volviste paranoica y empezaste a imaginar ofensas que no existían. Rachel envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si intentara calentarse. Pero sé que eso no es verdad. Porque sé lo que ella realmente pensaba de ti. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir? Rachel respiró hondo. ¿Recuerdas cuando solíamos tener esas cenas mensuales? Las noches de chicas cuando nuestros maridos cuidaban a los niños. Asentí. Esas cenas habían terminado más o menos cuando terminó la amistad de Rachel y Tiffany. Tiffany solía hablar mucho de ti. Y la voz de Rachel se apagó. Luego se obligó a continuar. No de la manera en que una nuera debería hablar de la madre de su esposo. La cafetería de repente se sintió demasiado caliente, demasiado llena. ¿Qué decía? Te llamaba su cajero automático personal. Solía reírse de lo fácil que era sacarte dinero. Planeaba estas historias elaboradas sobre Ethan necesitando algo o el negocio de Michael en dificultades, y ensayaba su discurso con nosotras. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Ensayaba su discurso. Decía que la clave era hacerte pensar que estabas siendo generosa en lugar de ser utilizada. Hablaba de qué botones presionar, tu culpa por no haber estado lo suficiente cuando Michael era pequeño, tu miedo a perderte la infancia de Ethan, tu preocupación por ser vista como tacaña. Pensé en todas esas conversaciones a lo largo de los años, todas esas peticiones cuidadosamente redactadas que me habían hecho sentir una abuela tan amorosa. La forma en que Tiffany mencionaba la decepción de Ethan por algún juguete o experiencia, y luego añadía rápidamente, pero entendemos si no está en el presupuesto, sabiendo perfectamente que yo me ofrecería inmediatamente a cubrirlo. Hay más, dijo Rachel en voz baja. Solía quejarse de tener que incluirte en los eventos familiares. Decía que Michael insistía en invitarte a las cosas, pero que ella deseaba que simplemente enviaras un cheque y te quedaras en casa. La fiesta de cumpleaños. Todo tenía sentido ahora. Tiffany no se había olvidado de incluirme por accidente. Había estado preparándose para excluirme durante años. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Porque yo era igual de mala. Estaba celosa de la cantidad de ayuda que les dabas. Mi suegra no era como tú, y yo solía pensar que Tiffany era muy afortunada. Me convencí a mí misma de que solo se estaba desahogando, que no lo decía en serio. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Intentó que yo les prestara dinero. Después de que les cortaste el grifo, vino a mí con esta historia lacrimógena de que habías tenido un colapso mental y los habías abandonado. Quería $5,000 para ayudar con las tasas escolares de Ethan. Rachel se rió amargamente. Cuando le dije que no tenía esa cantidad de dinero, me sugirió que podía sacar un adelanto en efectivo de una tarjeta de crédito. Fue entonces cuando me di cuenta de que realmente usaría a cualquiera. Me quedé allí procesando esta información, sintiéndome enferma y validada al mismo tiempo. Enferma porque la mujer que había tratado como una hija se había estado riendo de mí a mis espaldas durante años. Validada porque mis instintos sobre la fiesta de cumpleaños habían sido correctos. No fue un accidente ni un malentendido. Fue crueldad deliberada. Hay algo más, dijo Rachel. Sobre Michael. Me preparé. Él lo sabía. Sobre lo que Tiffany decía, sobre cómo se sentía realmente acerca de ti. Estuvo allí en la mayoría de esas cenas. La última pieza de mi corazón que había estado manteniendo la esperanza por mi hijo se desmoronó. Una cosa era ser débil, ser manipulado por una esposa controladora. Otra cosa muy distinta era sentarse allí mientras esa esposa se burlaba y planeaba explotar a su propia madre. Nunca dijo nada, susurré. Se reía, Evelyn. Pensaba que era divertido lo buena que era Tiffany para manejarte. Me disculpé y fui al baño, donde vomité de inmediato. Cuando volví, Rachel estaba llorando. Lo siento mucho, dijo.
Debería habértelo dicho hace años. Debería haber sido una mejor amiga. Me senté pesadamente, sintiendo que había envejecido una década en el lapso de una hora. Gracias por decírmelo ahora. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto al cortarles el grifo. Quiero decir, tal vez aprendan algo al tener que cuidarse por sí mismos. Pero mientras conducía a casa, no pensaba en si Michael y Tiffany aprenderían algo. Pensaba en Ethan y en si estaría aprendiendo las lecciones equivocadas sobre la familia, sobre el amor, sobre lo que las personas se deben unas a otras. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que comenzó todo este lío. Conduje hasta su antigua casa. Los nuevos propietarios ya se habían mudado, y el lugar se veía completamente diferente. Las jardineras muertas habían desaparecido, reemplazadas por un paisajismo simple y de buen gusto. Bicicletas de niños estaban en la entrada. Una familia diferente estaba creando recuerdos diferentes allí. Me encontré preguntándome dónde estarían viviendo Michael y Tiffany ahora, cómo sería la nueva escuela de Ethan, si extrañaba su antigua vida o se estaba adaptando como lo hacen los niños. Una parte de mí quería averiguarlo, conducir hasta que viera la camioneta de Michael o el nuevo coche de Tiffany. Pero, ¿cuál sería el punto? En cambio, fui a casa y saqué la carta que le había escrito a Ethan meses antes. La leí de nuevo y luego agregué un nuevo párrafo: tus padres tomaron decisiones, Ethan, y yo también. Elegí dejar de permitir que se aprovecharan de mí, aunque sabía que te haría daño a corto plazo. Espero que algún día entiendas que permitir que alguien haga lo que quiera no es lo mismo que amarlo, y que lo más difícil del amor verdadero a veces es saber cuándo dar un paso atrás y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Sellé la carta de nuevo y la guardé en mi joyero. Luego me senté con una copa de vino y realmente pensé en mi vida por primera vez en años. ¿Quién era yo cuando no me definía mi utilidad para Michael y Tiffany? ¿Qué quería hacer realmente con mi tiempo, mi dinero, mi energía? Las respuestas llegaron lentamente, pero llegaron. Quería viajar a lugares que siempre había pospuesto visitar porque las obligaciones familiares eran lo primero. Quería tomar clases de arte, algo que me encantaba en la universidad pero que abandoné cuando la vida se complicó. Quería ser voluntaria en un lugar que realmente apreciara mi ayuda en lugar de darla por sentada. Quería construir una vida que fuera mía, no una extensión de las necesidades y deseos de otra persona. La revelación de los verdaderos sentimientos de Tiffany me había dolido, pero también me había liberado de cualquier culpa persistente sobre mi decisión. No había abandonado a mi familia. Había dejado de permitir que personas que me veían como nada más que una fuente de financiación se aprovecharan. Había una diferencia, y por primera vez desde esa fiesta de cumpleaños, me sentí verdaderamente en paz con mi elección. El silencio de Michael y Tiffany continuó, pero ya no se sentía como un castigo. Se sentía como libertad. Y la libertad, estaba aprendiendo, valía más que toda la gratitud que el dinero pudiera comprar. Un año después, estaba en mi cocina preparándote cuando sonó el timbre. A través de la ventana, vi una figura que no reconocí de inmediato, un niño delgado con el pelo castaño y rebelde, que se movía nerviosamente de un pie a otro en mi porche. Me tomó un momento darme cuenta de que era Ethan. Había crecido al menos 7 centímetros, y había algo diferente en su rostro. Menos redondo, más serio. Parecía un niño que había aprendido cosas que no debería haber tenido que aprender todavía. Mis manos temblaron al abrir la puerta. Ethan. Hola, abuela. Su voz era más baja de lo que recordaba, más cuidadosa. Papá dijo que podía venir a verte si quería. Está esperando en el coche. Miré más allá de él y vi la camioneta de Michael estacionada en la acera. Michael mismo estaba sentado al volante, mirando al frente. No saludó ni me reconoció, pero había traído a Ethan aquí. Eso tenía que significar algo. ¿Quieres entrar?, pregunté, haciéndome a un lado. Ethan asintió y me siguió a la sala de estar. Se sentó en el borde del sofá como si estuviera listo para correr en cualquier momento, y mi corazón se rompió un poco al ver lo inseguro que parecía. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien, la respuesta automática de un niño que había aprendido a no quejarse. Me gusta mi nueva escuela. Es más pequeña que la anterior, pero está bien. ¿Y tu mamá y tu papá? La expresión de Ethan se cerró ligeramente. Están bien, también. Papá trabaja mucho ahora.
Mamá trabaja en un restaurante. Está muy cansada todo el tiempo. Quería hacer 1.000.000 de preguntas, pero algo en las respuestas cuidadosas de Ethan me advirtió que fuera despacio. En cambio, dije, ¿tienes hambre? Podría hacerte un sándwich. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. ¿Todavía tienes esas galletas? ¿Las que tienen chispas de chocolate? Creo que puedo encontrar algunas. De hecho, había horneado un lote la semana pasada, esperando tontamente que de alguna manera Ethan apareciera para comerlas. En la cocina, mientras colocaba las galletas en un plato, Ethan deambulaba por mi casa como si se estuviera reencontrando con un lugar de un sueño. Se detuvo frente a mi refrigerador, donde solía exhibir todas sus fotos escolares y dibujos. «Las quitaste», dijo en voz baja. «¿Las fotos?» Las había guardado hace meses porque mirarlas dolía demasiado. Pensé que tal vez ya no querrías que las tuviera. Ethan consideró esto con la gravedad de alguien mucho mayor de 9 años. ¿Puedo verlas? Recuperé la caja del armario de mi dormitorio y extendí las fotos sobre la mesa de la cocina. Ethan las estudió intensamente, tomando un dibujo que había hecho en primer grado de nuestra familia, figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol amarillo brillante. Recuerdo haber hecho esto, dijo. Lo pusiste en tu refrigerador de inmediato. Era hermoso. Todavía lo es. Ethan dejó el dibujo y me miró directamente por primera vez desde que había llegado. Mamá dice que dejaste de querernos. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté frente a él, eligiendo mi respuesta con cuidado. ¿Tú qué crees? Creo que, Ethan hizo una pausa, mordiéndose el labio como siempre hacía cuando pensaba mucho. Creo que tal vez solo te cansaste de estar triste. La sabiduría en su simple declaración me dejó sin aliento. ¿Qué te hace pensar que estaba triste? Siempre parecías triste en nuestra casa. Incluso cuando sonreías. Como cuando me dabas regalos o venías a mis partidos, te veías feliz, pero también triste por dentro. Tuve que tragar saliva antes de poder hablar. Eres muy observador. Mamá y papá solían pelear por ti a veces. Después de que te fuiste, papá dijo que mamá fue mala contigo, y mamá dijo que tú fuiste mala primero. Pero no creo que seas mala, abuela. ¿Tú qué crees? Ethan tomó una galleta y le dio un pequeño mordisco, claramente organizando sus pensamientos. Creo que los adultos complican demasiado las cosas. Te extrañé, pero mamá dijo que ya no querías verme porque estabas enojada con ella y con papá. Eso no es verdad, Ethan. Quería verte todos los días. Entonces, ¿por qué no me llamaste? La pregunta que había estado temiendo. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que sus padres lo habían usado como un arma? Que el amor a veces significa dar un paso atrás en lugar de luchar. Porque pensé que podría hacer las cosas más difíciles para ti. A veces los adultos tienen que tomar decisiones que no se sienten bien, pero que pueden ser mejores a largo plazo. Ethan asintió solemnemente. Como cuando hiciste que papá consiguiera un trabajo de verdad. El comentario me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir? Papá trabaja muy duro ahora. Se levanta temprano y llega a casa cansado, pero está, no sé, diferente. Menos preocupado todo el tiempo. Y mamá también. Se queja de su trabajo, pero parece más orgullosa que antes. Estudié el rostro de mi nieto, viendo una madurez allí que no existía hace un año. ¿Estás orgulloso de ellos? Sí, dijo Ethan sin dudar. Fue aterrador al principio, cuando tuvimos que mudarnos y cambiar de escuela y todo. Pero ahora se siente más real, supongo. Como si lo estuviéramos haciendo nosotros mismos en lugar de, se interrumpió. ¿En lugar de qué? En lugar de fingir. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Este niño había entendido algo que a mí me había llevado años descubrir. Que la vida que había estado financiando no era real. Era una actuación, una hermosa ilusión construida sobre los cimientos de otra persona. Ethan, dije con cuidado. ¿Entiendes por qué dejé de ayudar con dinero? Él asintió. Porque estaban siendo malos contigo. Y porque necesitaban aprender a cuidarse por sí mismos. ¿Estás enojado conmigo? Ethan lo consideró seriamente.
Al principio lo estaba. Extrañaba mi antigua habitación y mi antigua escuela y tener dinero para las cosas que quería. Pero luego me di cuenta de que todavía tenía todo lo importante. ¿Cómo qué? Como mamá y papá. Y mis amigos, hice nuevos. Y libros de la biblioteca en lugar de comprar siempre nuevos. Y sonrió tímidamente. Y ahora estoy aquí contigo. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su pequeña mano en la mía. Te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Por eso le pregunté a papá si podía venir a verte. ¿Tú se lo pediste? La semana pasada. Le dije que entendía por qué estabas molesto, y que quería ver si todavía me querías. La simple honestidad de sus palabras me hizo llorar. ¿Qué dijo él? Dijo que había querido traerme desde hace un tiempo, pero que tenía miedo de que estuvieras enojada con él. Ethan apretó mi mano. ¿Estás enojada con él? Miré por la ventana la camioneta de Michael, donde mi hijo esperaba que su hijo terminara de visitar a la abuela que había ayudado a alienar. Estoy triste por algunas cosas que pasaron, pero amo a tu papá. Y te amo a ti. ¿Y mamá? La pregunta más difícil. Espero que tu mamá esté aprendiendo a ser feliz con la vida que ella y tu papá están construyendo juntos. Ethan pareció aceptar esta respuesta diplomática. Pasamos la siguiente hora mirando álbumes de fotos y hablando de su nueva escuela, sus nuevos amigos, su nueva vida. Me contó sobre ayudar a su papá con proyectos de trabajo los fines de semana, sobre su mamá enseñándole a cocinar comidas sencillas, sobre sentirse orgulloso cuando su maestra elogió sus mejores habilidades en matemáticas. El niño que una vez lo había tenido todo servido en bandeja estaba descubriendo la satisfacción de ganarse las cosas por sí mismo. Cuando llegó la hora de irse, Ethan me abrazó fuerte. ¿Puedo venir a verte de nuevo? Cuando quieras. Pero deberías preguntarles primero a tus padres. Bueno, lo haré. Se apartó y me miró seriamente. Abuela, creo que lo que hiciste fue valiente. ¿Qué quieres decir? Tú también dejaste de fingir. Eso es valiente. Mientras veía alejarse la camioneta de Michael, con Ethan saludando desde la ventana del pasajero, sentí algo que no había experimentado en años, una paz completa. No la paz frágil que depende de que todo salga a tu manera, sino la paz profunda y duradera que proviene de vivir auténticamente. Había perdido a un hijo y una nuera que solo me valoraban por mi dinero. Pero me había encontrado a mí misma de nuevo. Y aparentemente, después de todo, no había perdido a mi nieto. Ethan había encontrado el camino de regreso a mí en sus propios términos, con su propia comprensión de lo que había sucedido. 6 meses después de la primera visita de Ethan, comenzó a venir cada 2 sábados. Michael lo dejaba y lo recogía, y gradualmente esos intercambios se volvieron menos tensos. Nunca discutimos el pasado directamente, pero podía ver en los ojos de Michael un respeto a regañadientes por la elección que había hecho. Tiffany nunca vino con ellos, y eso me pareció bien. Algunas relaciones no se pueden reparar, e intentar forzar la reconciliación a menudo empeora las cosas. Pero Ethan y yo reconstruimos nuestra relación lentamente, sobre una base de honestidad en lugar de obligación. Le enseñé a cuidar el jardín, a cocinar y a administrar el dinero de manera responsable. Él me enseñó que el amor no requiere financiación y que a veces el mayor regalo que puedes dar a alguien es la oportunidad de descubrir su propia fuerza. En mi cumpleaños número 70, Ethan me dio una tarjeta que había hecho él mismo. Dentro, con su cuidadosa letra, estaban las palabras: gracias por enseñarme que el amor verdadero no cuesta nada. Guardé esa tarjeta junto a la carta que le había escrito durante nuestra separación. La carta que nunca tuve que darle porque él había descubierto la verdad por sí mismo. Esa noche, me senté en mi porche trasero con una copa de vino, escuchando los sonidos de mis vecinos viviendo sus vidas. La señora Davis me llamó desde la valla para preguntarme cómo había estado mi cumpleaños. Una familia joven al final de la calle estaba haciendo una barbacoa, sus risas flotando en el aire de la tarde. Estaba sola, pero no me sentía sola. Era libre, pero no estaba aislada. Había aprendido la diferencia entre ser amada y ser usada. Y había elegido el amor, incluso cuando significaba perder a personas que no sabían la diferencia. La mujer que se había sentado en silencio en esa fiesta de cumpleaños, demasiado asustada para exigir el respeto que merecía, se había ido. En su lugar había alguien más fuerte,
alguien que entendía que no puedes comprar tu entrada a una familia que realmente te ama. Porque una familia que realmente te ama nunca te haría intentarlo. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Coméntenlo abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.